empezaba un estudio acerca de la importancia de la Biblia. Veíamos que la Biblia es el libro donde los cristianos basan su fe. Decía que podríamos suponer que después de la conversión, lo más natural para un nuevo creyente sería empezar un estudio de por vida del libro que lo llevó originalmente a Cristo. Eso debería ser lo más natural. La triste realidad es que la mayoría de los cristianos conocen poco de la Biblia. Veíamos también acerca de impedimentos comunes por los cuales los cristianos no leen como debieran, no estudian la palabra de Dios como debieran. Mencionaba acerca de un estudio que se hizo donde se llegó a la conclusión de que la mayoría de latinoamericanos culminan la secundaria sin saber leer. Y yo añadía, sin saber escribir bien. Y veíamos también que ese estudio dio como resultado que el promedio de lectura en Colombia es de 2.5 libros en un año, o sea, 2 libros y medio. Veíamos que además de la poca cultura de la lectura en la que hemos sido criados, el Señor enseñó varias razones en la parábola del sembrador que hace infructuosa la palabra. Veíamos en Mateo 13, 18 y 22 que el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón, versículo 19, y que la aflicción o la persecución por causa de la palabra la hace abandonar, hace que los cristianos se desanimen y no lean ni estudien la palabra de Dios. Y luego veíamos que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Versículo 22. A esto debemos añadir la atención y en algunos casos la adición a los medios de comunicación modernos como la televisión, la radio, el internet y las redes sociales que ocupan la mayor parte del tiempo y de la mente. Hoy vamos a ver entonces por qué debería el cristiano estudiar la Biblia. En primer lugar, el cristiano debe leer y estudiar la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios al hombre. Toda la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender, tenemos que aprender, tenemos que tener lo suficientemente claro que este libro no es ni más ni menos que la palabra de Dios. No es cualquier libro.
es el libro, la palabra inspirada de Dios, y que representa no solamente la oportunidad de conocer verdaderamente a Dios, sino de ser bendecidos por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa razón sería suficiente para darle el valor, el aprecio a la palabra de Dios, para amar la palabra de Dios. Lo que eso significa para el Hijo de Dios: conocer a Dios, pero también ser bendecido por Dios. Pero también debemos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, porque es el medio dado por Dios para conocerlo a Él verdaderamente y para disfrutar de una buena relación con Él. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 10 al 12, y aunque esta porción primariamente fue dirigida al pueblo de Israel, también tiene aplicación para nosotros, la iglesia de Cristo, hoy en día. Vosotros, versículo 10, sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dios nos ha escogido como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que lo entendamos y para que creamos en Él. Y la única manera en que podemos hacerlo es a través de las Escrituras, es a través de su palabra. Entonces, si queremos conocer a Dios, si queremos entender a nuestro Dios, si queremos creerle a Él, no hay otra manera, sino es a través de su palabra. Otro pasaje muy conocido, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y hay un título ahí, en esa porción, que dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová.
Entonces, no hay otra manera, hermanos, entendámoslo bien. Si queremos conocer a nuestro Dios como debiera, tenemos que estar íntimamente relacionados con su palabra. Si queremos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que irnos a la palabra de Dios, leerla y estudiarla. Y una tercera razón por qué debemos estudiar la palabra de Dios es que la vida eterna, la vida espiritual, es conocer a Dios. Juan capítulo 17, verso 3. Dice en el versículo 1 de Juan 17: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, tenemos que entender eso también. La vida eterna consiste en conocer verdaderamente a Dios, en disfrutar de una verdadera relación con Él y en disfrutar de una buena relación con Él. Alguien dijo que la Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando se lee. ¿Es verdad? Tenemos ese privilegio. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. El cristiano tiene ese privilegio. Los mensajes que nosotros escuchamos, recibimos cuando estamos como iglesia, como hoy, son buenos, son importantes. Los mensajes que de pronto nosotros escuchamos a través de la radio o a través del internet son buenos. Pero Dios nos da el privilegio, nos da la oportunidad de que nos acerquemos directamente a Él, sin intermediarios. Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. Y Dios nos permite que nosotros nos comuniquemos con Él a través de la oración. Entonces, debemos empezar a apreciar la palabra, la Biblia, a valorarla. Y no solo eso, sino amarla, amar la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos estudiar la Biblia porque es el alimento para la vida espiritual. Este punto es sumamente importante también. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8, que fue la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel. Versículo 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento
mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El alimento de Israel en el desierto fue decretado por la palabra de Dios. Tenían maná porque vino por el mandato de Dios. Por lo tanto, finalmente no fue pan lo que mantuvo vivos a los israelitas, sino la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Qué importante es la palabra de Dios para la vida del cristiano. Es el alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 veces el Señor usó la palabra para responderle a Satanás: escrito está. Cuán poderosa es la palabra de Dios. Y es lo que Dios nos ha dejado, lo que Él nos entrega, no solamente para alimentarnos espiritualmente, sino para resistir las acechanzas del diablo y para que nosotros podamos ser fructíferos para su honra y para su gloria. Quiero compartir con ustedes algo que encontré acerca de los alimentos.
acerca de la importancia de la alimentación, hablando del alimento físico. Los alimentos son vida, son salud y energía. Vida, salud y energía. Todos los seres vivos necesitan un aporte externo de materia y energía. Sucede que durante la actividad que realizamos de manera cotidiana, vamos perdiendo energía, que necesitamos de algún modo reponer. La enorme importancia de los alimentos radica en los aportes que son estos. Los encargados de aportar los nutrientes al cuerpo, esto es, las sustancias básicas que permitirán al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. La medicina de nuestra época pone gran énfasis en la influencia de una alimentación sana sobre la salud física y mental de las personas. No solamente la medicina pone gran énfasis, nosotros también. Realmente el cuerpo lo demanda, lo exige. Y casi que vivimos para ello, para comer. Y comemos para vivir. Déjenme decirles que de la misma manera sucede con la vida espiritual. Dios quiere, mis amados hermanos, que entendamos cuán importante es este alimento para nuestra vida espiritual, para nutrir nuestro espíritu, para que disfrutemos de una buena salud espiritual, para que disfrutemos de una buena energía y vivir vidas victoriosas que lleven honra y gloria para nuestro Dios, pero que a la vez representen bendición para nuestra vida personal, para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida familiar, para nuestra vida cristiana. En todo sentido, este alimento es sumamente importante. Pero tal vez tenemos que reconocer delante de Dios cómo nos cuesta entender esto. Si nosotros entendemos la importancia del alimento para la vida espiritual, déjenme decirles que seríamos muy buenos lectores de la palabra de Dios. Eso significaría que seríamos muy buenos estudiantes de la Biblia. Y eso representaría gran bendición para nuestras vidas y para la iglesia del Señor. Pero como a veces nos cuesta entender eso, leemos poco la Biblia, menos estudiamos la Biblia, entonces nos estamos privando, estamos perdiendo gran bendición para nuestras vidas. Vamos a ver 3 componentes básicos para una vida espiritual saludable. Y empezamos, lógicamente, con lo que estamos viendo acerca de la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Juan 5:39. El Señor dice en su palabra: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas
son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Miren que es un imperativo, es un mandamiento, no es una opción, no es si a mí me parece, no es si yo quiero, no es si a mí me conviene, no, es un mandamiento, es un imperativo. Escudriñar las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y el versículo 2 dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Está hablando de la palabra. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Desead como niños recién nacidos. Mostrar un buen apetito por la palabra de Dios. Y eso va a traer crecimiento y va a traer que nos va a guardar de todo lo que el mundo nos ofrece. Y el ejemplo de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10 de Esdras, Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese es el orden correcto. Estudiar la palabra de Dios para obedecerla, cumplirla, aplicarla en la vida y luego compartirla a otras personas que necesitan conocer la palabra de Dios. Otro componente es la oración. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una de las características antes de la venida del Señor es la falta de fe. Y no solamente la falta de fe de los incrédulos, sino también la falta de fe de los creyentes, del pueblo de Dios. La oración es un componente sumamente importante, es complementario con el estudio de la palabra. Y no solamente eso se debe ver en lo que nosotros llamamos el devocional diario, donde nosotros podemos conectarnos con Dios, escuchar a Dios a través de su palabra, pero también nosotros comunicarnos con Él a través de la oración. Y son muy pocos los creyentes que realmente estudian la palabra de Dios y son hombres y mujeres de oración. Mire, eso se refleja en la reunión de oración, en los cultos de oración. ¿Por qué en la mayoría de las iglesias la asistencia al culto de oración se rebaja tan sustancialmente?
¿Por qué no valoramos ese tiempo si es tan importante y tan necesario? Eso refleja lo que verdaderamente hay en mucho pueblo de Dios. Entonces, la oración es un componente muy importante, es como la respiración. La palabra de Dios es el alimento. La oración es como la respiración en el cuerpo para el espíritu. Ahí en segunda de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Cuando dice orar sin cesar, es que tenemos el privilegio de orar todo el día si es necesario. No que tengamos que meternos a un tiempo de ayuno, de separación, sino que en las labores cotidianas, cuando vamos caminando, cuando vamos en el bus, cuando vamos en el carro, en la actividad que estemos desarrollando, podemos estar conectados con Dios a través de la oración. Eso es lo que quiere decir orar sin cesar, cultivar un espíritu de oración. Y otro componente importante es el ejercicio de los dones espirituales. Cuando hay una buena salud espiritual, cuando nos estamos alimentando como debemos alimentarnos de la palabra, cuando estamos conectados con nuestro Dios a través de la oración, ¿qué da eso como resultado? Que no nos podemos quedar quietos, que vamos a tener la energía necesaria. ¿Para qué? Para cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dado, para cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él en nuestra vida personal. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Hebreos, ahí terminamos por hoy. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. El autor de Hebreos escribe: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, miren, amados hermanos, cuán importante es el estudio de la palabra de Dios. Cuán importante es la oración en la vida personal, en la vida del creyente. Esto va a producir, va a generar, como dice acá la palabra, que los sentidos estén ejercitados. ¿Por qué? Porque hay buena salud. Y entonces
vamos a cumplir el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas.